Amigas, amigos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro contacto de todas las tardes. Gracias por permitirme estar junto a ustedes, como siempre. Y como siempre lo hacemos, pues a esta hora de la tarde. Hoy estamos a miércoles. Y bueno, vamos de inmediato a recordarles que nuestros pasos en la presentación de el abogado Rolando Vázquez, Abriendo Fronteras, Rolando Vázquez Low, también a nombre de nuestros amigos de Endless Smiles, para que sonríes sin límites, endless.smiles.co, y a nombre de Pati Cocina, para que comas del más allá, Pati Cocina. Gracias, mi gente, por conectarse a esta hora. Bueno, sin duda alguna, la información del día está relacionada básicamente con lo que ha sido el encuentro Biden-Putin, pero los invito mañana a que se conecten conmigo en la mañana, a partir de las 7:30 de la mañana, en mi programa matutino, en el día con Sergio, donde estaremos hablando sobre este tema y comentaremos un poco más, analizaremos un poco sobre esta reunión Biden-Putin con nuestra colega Gaby Peroso. Bueno, hoy es, como les decía, miércoles. Normalmente los miércoles lo dedicamos a temas vinculados o relacionados con los migrantes. Y justamente hoy voy a estar conversando con los amigos de Paz Activa. Ellos son un organismo, pues una organización, mejor dicho, dedicada al desarrollo humano, y están especializados desde hace muchísimo tiempo, por lo menos 20 años, en temas de seguridad ciudadana. Fuerte abrazo a todos, aprovecho para saludarlos, a quienes se conectan conmigo hasta ahora. Sandy, gracias Sandy por conectarte. Para los Novelli, ¿cómo están por allá en casa? Fuerte abrazo para ambos, papá, mamá. Gracias por siempre estar aquí. Y bueno, voy de inmediato entonces con mi invitado Luis Cedeño, y por ahí pues ir conversando con él acerca de temas que sé que pueden ser de mucho interés para cada uno de ustedes. Y sobre todo aprovechando pues que están en esta celebración también, aunque realmente no se trata de esto de lo que vamos a hablar, pero aprovechando que están cumpleaños de ejercicio. Ellos siguen en Venezuela, por supuesto, trabajando duro por todo un trabajo que se ha venido realizando durante años. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que me escuches bien. Perfecto, hermano, perfecto, te escucho. Bueno, 20 años ya de Paz Activa, una asociación civil que ha venido trabajando, como decía, a favor sobre todo de que se haga justicia en nuestro querido país. ¿Correcto, Luis? Sí, Sergio, nosotros, Paz Activa, que como bien decía, somos una organización no gubernamental, ya tenemos, bueno, 21 años de existencia, cumplimos 21 porque estábamos en Ya 20 años, celebraron pero los bueno, 21, claro, en medio de la ya pandemia, celebramos los perfecto, 21. sí. Y bueno, sí, Paz Activa, como bien decía, nos hemos dedicado a la convivencia ciudadana, al tema de seguridad ciudadana, pero más recientemente, bueno, estamos muy invertidos en todo lo que es el tema de la justicia y el perdón y todo lo que en Venezuela va a hacer mucha falta, habiendo una transición hacia la democracia. Y es uno de los temas que estamos trabajando desde hace algún tiempo, es todo el tema de la justicia transicional, cómo hacer esa transición que muchos países han realizado hacia la democracia, pero con un aspecto muy importante, ¿no? Que nosotros creemos que es importante tener justicia, pero sin venganza, porque estamos de alguna manera un poquito enfrascados en muchas veces lo que nos ha pasado, lo que nos ha sucedido, y la justicia transicional lo que busca es reconocer a esas víctimas primeramente, buscar la verdad, y eso es uno de los temas que nos trae hoy aquí. ¿En qué se basa ese tema? En verdad, justicia, reparación y no repetición. Importante, porque cuando hablamos de justicia transicional, pues hablamos que es un poco lo que se promueve a través de Paz Activa. Se habla de justamente ver la manera de cómo resolver todos los problemas que han ocurrido, digamos, atrás, pero sin dejar que se responsabilicen a los culpables de los delitos. Yo creo que eso es importante, Luis. Por ejemplo, hablando un poco de lo que es actualidad, hemos visto la decisión, mejor dicho, hoy, la fiscal de la Corte Penal Internacional decide abandonar, bueno, termina su periodo,
y arranca un nuevo fiscal y se le exige a este fiscal pues que finalmente haga justicia en Venezuela. ¿Cómo podemos nosotros pensar que efectivamente, sobre todo en el caso de Venezuela, uno puede olvidar que las cosas, o perdonar? No sé si me logro explicar un poco lo que quiero decirte para poder ir hacia adelante y avanzar. Sí, fíjate que es muy importante lo que bien decías. En todas estas transiciones son complicadas y son sui generis. De cada país es diferente. Fíjate que en España, después de Franco, la política fue olvidada prácticamente, ¿no? Y fíjate que ahora estamos en un proceso de recuperar esa memoria histórica, ¿no? En España, en el caso de España, de ver dónde están esos muertos enterrados, dónde están esos desaparecidos, digamos, durante la dictadura de Franco. Y se decidió transitar por ese camino del olvido y de la amnistía, de alguna manera, en España, para poder avanzar y poder, bueno, reconciliar a esa sociedad. Esa quizás no sea la mejor vía y, bueno, no es la vía que le corresponde a todos. Fijémonos en el proceso colombiano, que también ha tenido sus altibajos, ¿no? Lo que quiero decir es que en estos procesos que le toca particularmente diferente a cada nación, y Venezuela le va a tocar diferente que le tocó a Polonia, le tocó a Sudáfrica, le tocó a Chile, Argentina, a cualquiera de estos países, ¿no? Lo importante es que estemos ya de una manera educados en lo que podría suceder, porque si bien cada experiencia de cada país es diferente, hay patrones que se repiten, ¿no? Y queremos buscar la verdad, eso es primero. No queremos olvidar, eso es segundo. Queremos buscar, por supuesto, la reparación a las víctimas, eso es muy importante. Hoy justamente estuvimos realizando un foro muy interesante y una de las organizaciones que trabaja en este tema, que es una organización de víctimas, que se llama Justicia, Encuentro y Perdón. Okay. Yo no sé si recuerdas el caso de Geraldine Moreno, la madre de Geraldine, claro. Rosa Orozco, fundó esta organización que es una organización de víctimas y se llama así, Justicia, Encuentro y Perdón. Si bien Rosa ha logrado algún nivel de justicia, porque los autores materiales fueron identificados y fueron puestos presos, todavía está el tema de los autores intelectuales y su lucha sigue por buscar justicia, ¿no? Y por buscar la verdad. Eso no se le debe negar a ninguna de las víctimas. Es muy importante, especialmente a las víctimas de delitos graves, ¿no? De personas que han perdido seres queridos, etc. Pero bien lo decías al principio, hay un tema mayor que estábamos hablando hoy sobre quiénes son víctimas y quiénes podrían considerarse víctimas, y tuvimos personas en los foros de la diáspora, de personas que viven fuera de Venezuela, que tuvieron que salir de Venezuela y salieron por razones que ellos obviamente escaparon de su control. Algunos porque fueron perseguidos políticamente, otros porque bueno, no tenían los medios para seguir en Venezuela, otros porque bueno, tenían un tema bueno, de emergencia humanitaria que los llevó afuera de Venezuela. Hay muchas razones por las cuales hemos sufrido esta migración negativa, por decirlo de una manera, porque son venezolanos que salieron de nuestro país y que claramente los necesitamos aquí. Es que bueno, ellos también son víctimas en muchos niveles. Fíjate que en el conflicto colombiano, el 95% de las víctimas del conflicto colombiano son desplazados por el efecto de la guerrilla, desplazados de sus tierras. Tuvieron que irse lejos, tuvieron que irse de su país. Y bueno, muchos terminaron en Venezuela, hay que decir. Pero fíjate, es muy importante que tú dices con respecto al tema de los migrantes. Efectivamente, cuando yo he conversado, porque sobre todo en este programa hablo mucho con los migrantes venezolanos que han ido a diversas partes del mundo, y todos tienen como algo en común entre tantas cosas que hay, y es que si piensan en regresar, piensan en el regreso al país, pero siempre y cuando las cosas cambien, siempre y cuando se haga justicia. Correcto. Y es uno de los trabajos más importantes que tiene que ver con la justicia transicional. Entendamos algo, el sistema de justicia
venezolano está totalmente desmontado. No hay manera de que el sistema de justicia que tenemos ahora nos dé respuestas de ningún tipo, ¿no? Y por eso este tema de la justicia transicional, que es un sistema alternativo que funciona en paralelo, ¿no? Al sistema, digamos, establecido, le da una cantidad de respuestas a las víctimas, da una cantidad de respuestas a nivel de la búsqueda de la verdad, porque uno de esos, digamos, una de esas herramientas son las comisiones de la verdad, no como las que hemos hecho aquí en Venezuela, que se han hecho algunas, justamente estábamos discutiendo hoy, bueno, que fueron hechas a la medida del régimen o de una facción política. No, estamos hablando de comisiones que se establezcan con inclusive participación internacional, que busquen la verdad de lo sucedido. En el caso venezolano, lo que sucedió aquí en Venezuela, por qué sucedieron los actos violentos que sucedieron en Venezuela, por qué sucedió esta crisis humanitaria que bueno, que hizo tantos venezolanos tuvieron que irse del país. Todas estas cosas hay que ir hasta el fondo de ellas, y también hay que ir al fondo de los casos más sonados, de esos casos de violaciones graves de derechos humanos, que son casualmente, si hablamos, que estábamos discutiendo ahorita, el tema de la Corte Penal Internacional. Esa corte es una instancia que funcionará en la medida que las instancias nacionales no den respuestas a las víctimas, ¿no? Y es aquí donde, por ejemplo, si la justicia transicional se establece en Venezuela y se hace con todas las de la ley, por decirlo, con toda la supervisión internacional y con todos los actores que deben estar allí, la Corte Penal Internacional cesaría sus funciones hasta cuando esa justicia deje de funcionar en Venezuela y entre otra vez lo que serían las instancias internacionales. Entonces, ahora, pero no, continúa, te quiero hacer otra pregunta, pero continúa. No, lo que quiero decir es que hay varias maneras de resolver los problemas digamos, de búsqueda de justicia en Venezuela. Por supuesto que las primeras instancias que hay que agotar son las nacionales. Las nacionales que, digamos, funcionarían después de una transición en Venezuela, donde pudiésemos garantizar cierta imparcialidad. En ese caso, ya las cortes internacionales no tendrían ningún sentido porque Venezuela estaría asumiendo ese rol en su soberanía. Pero cuando no se dan las circunstancias y el régimen o hay una dictadura que no permite, ¿verdad?, que las leyes y el sistema de justicia funcione para el bien de las víctimas, es allí donde las cortes internacionales toman cartas en el asunto. Ahora, pero no suena como muy utópico, Luis. O sea, ver que realmente en un país como Venezuela pueda hacerse justicia interna, es que suena utópico, definitivamente, suena como que muy lejano. Es cierto, es como lo decía Mandela, suena imposible hasta que uno lo hace. Bueno, Y claro, en Sudáfrica lo hicieron. claro. En una sociedad donde había apartheid, ¿no? Donde había la más increíble discriminación racial y lograron justicia allí. Lo mismo podemos decir de muchos países que han pasado situaciones similares. Podemos hablar de Salvador, podemos hablar bueno, de la misma Polonia. Estos países estaban totalmente hipotecados a las dictaduras. Y lograron de una u otra manera, con el concierto internacional, con las voluntades internas, lograr un proceso interno. En el caso de Polonia, el mismo Juan Pablo II estuvo involucrado. Lo que quiero decir es que el concierto de voluntades internacionales debe permanecer allí para que ejercer las presiones necesarias para poder obtener las garantías de justicia, de reparación, de verdad y de no repetición, que es lo más importante, porque lo que no queremos es repetir esto dentro de 20, 30 años, tener una situación donde volvamos a la violación de derechos humanos, volvamos a una situación de autocracia o de que tengamos un gobierno, ¿verdad?, que, bueno, se lleve por delante todas las garantías democráticas, ¿no? Eso es muy importante no repetir, habiéndolo superado la situación que vivimos hoy en día. Ahora, Luis, por ejemplo, hablando un poco acerca del tema de los migrantes y también de que se haga justicia de alguna manera con ellos, con quienes han salido del país.
Mm. Digamos que la única manera en que muchos de nuestros compatriotas quieren regresar es cuando haya un cambio verdaderamente político en Venezuela. De otra forma, no veo que esto se dé, que haya un regreso de los venezolanos, porque es que, Correcto. a ver, ¿qué más se puede esperar si el venezolano regresa? ¿Qué ha ocurrido? Ojo, ahorita, por ejemplo, recientemente hubo en Chile una deportación de una gran cantidad importante de venezolanos. Y bueno, mucho se ha dicho, la verdad es que no he podido corroborar nada de esas noticias, pero dicen que muchos de los que regresan, pues hasta son fichados pues, por el régimen. Me explico. Entonces, ¿qué le espera a aquel que regresa después de haber sufrido lo que ha sufrido cuando sale del país? Primeramente, estoy de acuerdo contigo. El sufrimiento de la persona que ha tenido, del venezolano que ha tenido que salir forzadamente de Venezuela, es exponencial. Es sin duda difícil de entender, inclusive para los que todavía nos mantenemos en el país, lo difícil que es para, yo diría, el 98% de los migrantes que llegan a un país que no conocen y no tienen nada resuelto, no tienen, o sea, tienen que empezar de cero. Y eso es una realidad difícil. Nosotros hoy estábamos justamente en esta actividad y estábamos con la diputada Elsa Solórzano, que es la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional. Ellos tienen una comisión especial para atender la diáspora, ¿no? Y también hay planes claros de cómo el país va a recibir ese influjo de venezolanos cuando exista ese cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a la democracia en Venezuela. Fíjate que Venezuela no tiene la infraestructura hoy en día para recibir los 3, 4, 5 millones de venezolanos que están afuera. Sería muy difícil 5 para millones nosotros. 600 mil venezolanos ahí fuera Claro. en estos últimos años, según nuevas cifras que maneja hoy la propia Organización de Estados Americanos. 5 millones 600. Y, no, y claramente debemos generar una política al interno para poder absorber y de una manera dar la bienvenida a estos venezolanos de la mejor manera, de la manera en que podamos tener trabajo, podamos tener servicios, podamos tener una cantidad de infraestructura que claramente está muy disminuida y deficitaria en el país. Lo que sí vamos a obtener es los venezolanos con una visión nueva de haber vivido en otro país, de exigir cosas que no hubiesen exigido en el pasado, en la Venezuela del pasado, y eso va a ser una gran, digamos, un gran beneficio para el país, que nos va a llevar a ser muchísimos mejores de lo que éramos antes. Eso no Totalmente, me yo cabe estoy la seguro de eso. O sea, yo estoy súper seguro. El punto está y mira, yo creo que la gente está como, Luis, la gente está como cuando hay una carrera, no sé si en algún momento existe, me imagino que sí, atletismo en el colegio, qué sé yo, y estás como en la carrera y dice preparados, listos, arranca, ¿no? La gente está como en el preparado correcto. todavía. Está como que esperando la siguiente fase para ya arrancar, porque yo estoy seguro que las cosas cambian en Venezuela, eh, aunque sea de un día para otro, estoy seguro que la gente va a ir a Venezuela. Quizás de pronto no tan inmediatamente, pero va a comenzar la nueva migración de regreso. Fíjate Es que lo veo. y las transiciones son diferentes en cada país. Algunas transiciones son abruptas y violentas, que realmente no es lo que quisiéramos en nuestro país, porque bueno, eso sería pérdidas de vidas humanas, un gran trauma para superar. Yo creo que las transiciones que mejor funcionan y que han funcionado en otros países, de manera que se ha mantenido la estabilidad, son transiciones muy, digamos, muy orgánicas. Fíjate que en Venezuela yo creo que estamos viendo una transición económica de liberación de la economía bueno, que nadie esperaba, de alguna manera, ¿no? Eh, Nadie esperaba que se dolarizara la economía como se dolarizó, nadie esperaba que se liberaran una cantidad de controles. Estamos literalmente en una economía, bueno, hiperliberal, por decirlo de alguna manera, en Venezuela, de puertos abiertos, por decirlo, ¿no? Sí, sí. De alguna manera ha existido una transición económica y quizás la transición política venga después, un poco más velada, quizás no sea tan obvia,
esa Ok, transición política, ok. pero esto sucede en otros países. Hay que verla. Tú lo ves Hay las así, transiciones Luis. Tú tienes que años, tú son. tienes años, disculpa que te interrumpa, tú tienes años trabajando Sí. en esto. ¿Tú lo ves así, Luis? ¿Ves una transición, digamos, así, de esa forma, como comentas, velada, suavizada y no tan radical? Bueno, pareciera ser el caso en Venezuela, porque fíjate que la percepción que tienen, y yo creo que es clara, las personas que viven fuera del país, es que no está sucediendo nada en el país, que está estancado, ¿no? Que estamos Claro. en una Es suerte lo que uno de percibe desde afuera. Uno ve eso y correcto, uno dice, correcto. pero no entiendo qué ocurre. Y hablan de elecciones y entonces se van a este y aquel y aquella. Y tú dices, no entiendo nada. Y por más que uno trabaje, y yo trabajo en esto, Luis. Y te digo, yo a No, veces no logro entenderlo. ¿Me explico? es difícil, Sergio, y créeme que las percepciones que uno puede tener, inclusive viviendo dentro de Venezuela, las percepciones que uno puede tener viviendo fuera de Venezuela son muy diferentes, ¿no? Me, A mí me ha tocado en ambas circunstancias y lo he vivido y entiendo esa diferencia de las percepciones, ¿no? En todo caso, lo que quiero decir es que, por ejemplo, todo este trabajo que estamos haciendo nosotros, estamos trabajando el tema de la justicia transicional, educando a las personas de qué se trata, ¿no? Cómo puede funcionar en el caso de Venezuela, ¿no? Cómo puede eso garantizar que las víctimas sean reconocidas, por ejemplo, que las víctimas sean reparadas, que haya justicia, que se sepa la verdad, ¿no? O podemos simplemente hacer como otros países y decir, bueno, no, vamos a olvidarnos de eso y vamos a seguir adelante. no, Se trata de realmente organizarnos como sociedad para tener una transición que si bien puede ser abrupta, puede ser lenta, como sea, sabemos que estos son procesos, en el caso de la justicia, tardan muchos años. Fíjate que la Corte Penal Internacional, te pongo un ejemplo, es un organismo que tiene, bueno, la edad que tiene paz activa. El Estatuto de Roma del año 2000, que es el estatuto que da origen a la Corte Penal Internacional. Es una corte muy nueva, ha procesado uno, dos, tres casos hasta sus últimas consecuencias. Entonces, lo que quiero decir es que estos procesos son muy largos. Entendemos que Pinochet lo atrapa la justicia mucho después que deja el poder, ¿no? Y fíjate que esa transición fue una transición blanda, muy cierto, blanda para algunos. cierto. Una transición donde convivieron tirios y troyanos Sí. juntos en el mismo gobierno. Entonces, imagínate tú pensar que en Venezuela pudiese haber un gobierno donde se mantenga el ministro de la Defensa y algunos ministros con algunos ministros de la oposición. O sea, Hey, a muchos no nos gusta, a muchos no nos gusta esa figura, pero quizás es lo que tiene que venir para que haya transición, Luis. O eh, sea, yo no quiero lo, decir lo, que es lo que vaya a ocurrir, pero quizás es lo que tendría que ocurrir porque no vemos otro tipo de transición. sí, y es importante los estudiosos de las transiciones como han visto que la mayoría de las transiciones que son exitosas y se mantienen en el tiempo no son las transiciones abruptas, las transiciones que se dieron por un golpe de Estado o por una invasión Pero o por fíjate, algún tipo de, digamos, disculpa que te de... interrumpa, Luis. Aquí hay Sí, una pregunta que te la iba a comentar aquí. Pregunta Kim Jan, ¿cómo se puede hablar de transición cuando no hay ni una pequeña muestra de la salida del régimen? Pregunta. Y es verdad. O sea, ¿cómo podemos hablar de transición cuando todavía, o como tú comentas, pues de pronto esto puede irse dando de otra forma? fíjate, las transiciones de nuevo, cuando hablamos de justicia transicional, mucha gente dice, bueno, pero eso será después que haya un cambio de régimen, ¿correcto? Exacto, ¿Cómo va a haber exacto. una justicia antes del régimen? Bueno, hay una cantidad de cosas que puede hacer la sociedad civil para prepararse para eso, pero digamos, lo central de la justicia no se va a dar hasta que podamos contar con tribunales justos, con tribunales imparciales y una cantidad de condiciones que claramente tendrían que darse. En Venezuela, la transición, digamos, ya te digo, la transición económica, yo creo que ya se está dando de alguna manera, una cantidad de elementos están allí, y después una transición política, quizás sea una transición blanda, media, quizás no sabemos. Esto es un tema que Venezuela tiene que ir por su propio camino, y lo vamos a descubrir pronto, más temprano que tarde lo vamos a descubrir,
porque al final vamos a ver, es como muchas veces cuando estamos en la adolescencia, no sabemos que estamos en la adolescencia y ya estamos allí, pues. Muchas de estas situaciones se presentan como se evidencian por sí solas de repente que ya estamos en otra cosa, ¿no? Eso podría suceder en Venezuela. Lo importante es reconocer las oportunidades y las puertas que se abren, porque las transiciones lentas, que son orgánicas, son pequeños avances que se van logrando, pequeñas, digamos, pequeñas, bueno, Okay. victorias. Te quiero preguntar entonces con respecto a esto, a estas transiciones, por ejemplo, esto que se habla de negociaciones en Venezuela, de la posibilidad de que efectivamente se realicen unas elecciones regionales en diciembre. ¿Esto puede formar parte de esa transición, Nanda, Luis? Puede formar parte en la medida que esas elecciones puedan estar, mira, bien vistas por una parte de la población. Fíjate que aquí, no claro, no todos. Fíjate que las mismas elecciones en los Estados Unidos no está vista bien por una gran parte de la población norteamericana. Tiene muchas dudas en el sistema, ¿no? Y en Venezuela se ha hecho muchísimo, una campaña acérrima porque las personas desconfíen en el sistema electoral, ¿no? Es parte, yo creo, de la estrategia, ¿no? De que las personas no vayan a votar, obviamente, que tengan una grandísima desconfianza en el sistema. Y así, por supuesto, nadie va a ir a votar. No haría falta, Claro. no haría falta ningún tipo digamos, de trampa para ganar una elección donde la gente que va a votar contra ti no vota, ¿no? Entonces, realmente, una de las cosas que tenemos que ir de primero es ver cómo se recupera la confianza en las instituciones, que por supuesto está totalmente, bueno, en cero, empezando por el sistema de justicia, que ya lo discutimos, pero el sistema electoral, por supuesto, nadie confía en el sistema electoral, y habría que ver si a través de estos ensayos alguno dice, bueno, mira, esto puede funcionar. En algún sistema electoral tenemos que caer, porque así funciona la democracia. Entonces, decir que ningún sistema electoral es válido, bueno, hay que buscar uno que sea válido para todos. Y en eso, y en el ejercicio de la democracia, y bueno, de alguna manera yendo a votar y aunque no te guste y luchando tus elecciones y bueno. A ver, se me fue ahí la señal, Luis. Íbamos muy bien, ahora se me fue la señal. Ajá. Uy, ya va, dame. Ok, listo. Ese es el comentario con respecto que había que ver si podemos avanzar en que las personas recuperen la confianza en las instituciones para que ulteriormente, bueno, se pueda recuperar digamos, la democracia como institución, ¿no? Ese sería el gran reto para Venezuela. Ahora, Luis, por ejemplo, en Paz Activa, ven una, como aquí preguntan, ¿no? Entre tantas cosas que he leído aquí entre los amigos que nos están escribiendo, ¿ven ustedes a un país libre en corto tiempo? ¿O lo ven? Porque claro, es que al final esa es digamos, la razón de ser de todo. ¿Ven un país libre, una Venezuela libre en corto tiempo o esto puede tardarse mucho más? Uy, se nos volvió a caer la señal con nuestro invitado de hoy, Luis Cedeño, de Paz Activa. Hemos querido conversar con él en la tarde de hoy. Vamos a ver si lo retomamos. Discúlpenme, mi gente. Muy interesante sus comentarios. Retomar la conexión con Luis. Vamos a ver si lo puedo hacer de nuevo. Y me disculpan, no sé, se cayó allí. Creo que puede haber tenido algún problema en la señal. Pero está bien interesante la conversación, aunque sé que a muchos no lo sienten como que es así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si nos podemos retomar. Denme un segundito. A ver qué pasó con los amigos de Paz Activa y sobre todo con Luis Cedeño, una asociación civil que tiene ya 21 años. Yo decía que tenía 20, pero es que ya pasaron los 20 años. Vamos a ver si lo podemos retomar.
y por supuesto, pues dispuesto a recibir sus preguntas. Ok, Luis, aquí estamos de nuevo. Ah, Ya te tengo de nuevo por ¿cómo acá. está? Bien. Te preguntaba, Luis, antes de que se nos cayera la señal, acerca de que si ustedes, por ejemplo, en Paz Activa y con todos estos actores con los que ustedes han conversado siempre, ven esto, digamos, un país libre en corto tiempo o en mediano tiempo o como muchos lo ven en muy largo tiempo. Aquí hablaban hasta de 50 años. Bueno, mira, a nosotros, por supuesto, todos queremos que el país salga adelante en el menor tiempo posible. También entendamos una cosa, que las personas que están en el poder no llegaron ayer tampoco al poder ni lo planificaron en 2 semanas. Eh, Claro, Pensar que, bueno, que vamos a... Y aún así, aunque existe una transición en Venezuela, ya el país es otro en cuanto a que, te pongo un ejemplo, las élites económicas son otras hoy en día. Digamos, los factores y los actores son otros hoy en día. Inclusive los políticos serían otros, los políticos que vinieran aquí a tomar, digamos, el protagonismo serían otros, ¿no? Realmente, digamos, es parte bueno, de un proceso que tenemos que entender, no es un proceso de restauración donde podamos regresar a, bueno, a como estaba todo hace 20 30 años. Va a ser muy difícil, ¿no? Venezuela además ha sufrido un deterioro muy grande, digamos, en estas 2 últimas décadas, 3 décadas, bueno, hay que trabajar con lo que se tiene. Muchas personas hablan de, por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el sistema de justicia? Hay que refundarlo, bueno, hay que reconstruirlo, hay que echarlo del piso y volver de cero. Bueno, mira, hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? En tratar de reconstruir sobre algo bueno que quedó y tratar de reconstruir a partir de eso, ¿no? Salvar lo que es salvable, obviamente. Nosotros creemos que en Venezuela todavía hay muchísimo capital humano, hay muchísimo capital, digamos, no solamente capital físico, hay un país rico todavía en recursos y bueno, por supuesto que vamos a tener además unos recursos humanos mucho mejor capacitados cuando regresen a Venezuela esos cientos de miles de venezolanos que estoy seguro regresarán para ser mejor país. De nuevo, una de las cosas que a nosotros nos preocupa mayoritariamente es cuando todo esto pase, cómo nosotros encontrarnos como sociedad. Una de las cosas que nosotros hemos promocionado aquí desde ya son las escuelas de perdón y reconciliación. ¿Cómo podemos nosotros perdonarnos a nosotros, perdonarnos como sociedad y trabajar juntos, reconciliados, ¿no? Eso no significa que vamos a lo que negar pasa, la lo que pasa, justicia. Luis, es que, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que el tema de reconciliación es difícil de manejar, sobre todo cuando hay mucha rabia de por medio, ¿me explico? O sea, hay mucho Correcto. dolor. El venezolano que está conectado conmigo ahorita, la mayoría es el que está fuera. Y a ver, esta gente está, hay eso, hay rabia, hay resentimiento, y por eso es que hay que pasar como que, ¿cómo ayudamos a ese conciudadano a limpiar eso no es fácil, eso lleva tiempo, tiene su Claro, proceso. no, y esto no se puede hacer sin tener justicia en el país, sin saber la verdad de lo que sucedió en el Claro, país, exacto. sin reconocer a las víctimas. Yo creo que lo que más desean las víctimas es saber lo que sucedió, que sea reconocido como su estatus de víctima, ¿no? Es muy importante. Por supuesto, va a haber tiempo bueno, para castigar a los responsables, a los que tengan que castigarse. Sabemos que son procesos muy, muy largos, eso ya lo sabemos todos, pero que se puede. Pero lo que queremos decir es que no podemos esperar a obtener justicia para reconstruir un país, pues, ¿no? Eso va a tomar mucho más tiempo. Nosotros necesitamos reconstruir el país ya. Nosotros no podemos esperar 10 15 20 años y decir, bueno, ya me siento servido con la justicia, ahora sí voy a empezar a reconstruir país y voy a reconciliarme con él. No sería práctico, ¿no? Yo Claro, creo que lo claro. más importante es que en principio
bueno, nos reconozcamos primero, reconozcamos las víctimas, empecemos con los procesos de búsqueda de verdad y justicia, que es lo más importante. Uno de los trabajos que estamos haciendo en este mismo momento es no perder la memoria de lo que está sucediendo, de esos casos, de esas torturas, de esas muertes, de todos los crímenes que se están dando en Venezuela, especialmente de lesa humanidad. Toda la sociedad civil está haciendo grandes esfuerzos para documentarlos y no olvidarnos de lo que sucedió. Esto es fundamental, porque el tiempo atenta contra todos en estos casos, ¿no? Y hay que decirlo, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de derechos humanos no prescriben nunca. Siempre estarán allí, no hay manera de escaparse de ellos. Los victimarios van a tener que responder por esos crímenes tarde o temprano. Por eso todavía están persiguiendo nazis en el mundo, ¿no? 50, 60 años después. Entonces, es un tema que, de nuevo, nosotros lo que estamos enfocados en este momento es cómo salir de la situación actual y progresar como país lo antes posible. Pero no caer en ese ciclo de rabia, rencor y retaliación. Voy a preguntar y quizás vuelvo atrás, pero eso se puede con un régimen, este régimen dirigiendo el poder. ¿Se puede? Bueno, de nuevo, Lo estamos esperando una transición. ¿Qué tipo de transición? Ya tú ves, hay muchos tipos de transición. Hay transiciones blandas, mixtas, híbridas, hay transiciones abruptas. Hay que ver qué es lo que le toca al país. Y como te digo, cada país ha tenido una transición diferente. No está determinado. Va a ser parte de la dinámica justamente de Venezuela, ¿no? De lo que nos toque a nosotros vivir. Nos ha tocado vivir cosas muy inusuales y muy difíciles a Venezuela como país. Cosas que yo estoy seguro que en nuestra generación pensábamos que nunca iba a suceder, lo que está sucediendo con el país hoy en día. Que tú mismo tuvieses que salir de tu país bueno, yo soy el único de mi familia que vive actualmente en Venezuela, ¿no? Toda mi familia ha migrado, ¿no? Igual es la familia de mi esposa. Lo que quiero decir es que... La familia está desintegrada, eso lo sabemos. Y lo que quiero decir con esto es que, de nuevo, lo que queremos es, cuando se dé la transición, cuando se dé esos elementos que creemos ya, mira, podemos avanzar como sociedad, bueno, ahí es donde vamos a hacer realmente todo el esfuerzo para que vengan todos esos venezolanos de regreso, para que se integren en la sociedad, para que lo hagan de una forma productiva, para que lo hagan de una forma en paz, sin rabia, sin rencor, y obviamente con las garantías de conseguir verdad y justicia a todo de víctimas. ¿Y cuál es el trabajo de paz activa en ese proceso, Luis? Bueno, de nuevo, estamos preparándonos. Primeramente, estamos haciendo diplomados en justicia transicional en las principales universidades aquí en Venezuela. Hay que estar preparados, hay que tener profesionales, mediadores, hay que tener personas que estén listas a implementar estos mecanismos de forma expedita y oportuna. Nada de esto lo podemos hacer sin preparación, y esto es lo que estamos haciendo. Parte de lo que hace la sociedad civil también es no perder esa memoria histórica de todas las violaciones de derechos humanos, de todas estas víctimas, organizarnos como sociedad civil de tal manera que cuando sucedan las cosas no nos agarre de repente, ay, ¿qué hacemos ahora? No, tenemos un mapa de ruta, sabemos lo que vamos a hacer, sabemos lo que queremos, sabemos que queremos identificar a las víctimas, reconocer a las víctimas, empezar a buscar la verdad, establecer mecanismos de justicia que satisfagan a todos por igual y que además sean justos, que no lleven, por supuesto, digamos, a mecanismos que sean de retaliación. No se trata de eso. El sistema de justicia tiene que ser igual para todos y tenemos que garantizarle el debido proceso a todos, cosa que no se garantiza ahora, pero que sí debemos garantizar en la nueva Venezuela, y como se garantiza en muchos de los países que hoy en día habitan la diáspora venezolana. Mira, te leo algunos comentarios de las personas que están conectadas, porque no quiero que queden como que yo no los leí, porque realmente creo que todos son válidos y por supuesto cada quien expresando aquí un poco sus puntos de vista. Entre otras cosas, leo comentarios como hay quienes tienen el poder y supongamos que se ganen todas las regiones, ya eso está preparado, porque para eso tienen los protectores de cada región, es uno de los tantos comentarios que hace por aquí. Por otro lado, dice la mayoría de los venezolanos, hay una gran mayoría fuera de Venezuela, ya lo comentábamos,
que se reconcilie con, aquí te dicen que te reconcilies tú con Nicolás y con Diosdado y con todos ellos, pero de otra forma, Sí. no tal cual como lo dije yo. Muchísimo dolor haber tenido que dejar todo, vida, familia, gracias a un gobierno. Saludos, dice, te amo mi Venezuela, todavía quiero regresar. Aquí te preguntan, acláreme qué es para usted reconciliación. Bueno, mira, reconciliación no significa, de nuevo, nadie está hablando de que nos vamos a reconciliar con los principales criminales del régimen ni nada No, por pero el es que es estilo. bueno que lo aclare, porque Eh, efectivamente se puede entender de esa aquí forma. lo que queremos decir es que básicamente, bueno, en esta sociedad, bueno, en muchos niveles hemos sido responsables de muchas cosas, ¿no? Y te puedes imaginar las sociedades que fueron cómplices durante los regímenes, ¿verdad? Y son cientos de personas, miles de personas que son parte de un régimen. Y no podemos decir, bueno, vamos a estar, bueno, apuntando el dedo a todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta durante los juicios de Nuremberg es que no podían enjuiciar a Pero cientos fíjate de tú, miles de Luis, personas. disculpa que yo te interrumpí muchas veces en esta entrevista, pero es que fíjate tú, hace rato tú nombrabas a la madre de Geraldine Moreno, o sea, a esa muchacha Sí, la mataron en una protesta de una forma macabra. correcto. A ver, ojos, si la madre de Geraldine perdonó, mira, de verdad que yo me quito el sombrero, porque ese proceso no es fácil de llevar. No es fácil, es muy difícil. De nuevo, estamos hablando de cuando regresemos como venezolanos podamos estar todos, digamos, en santa paz, ¿no? De alguna manera. No se Claro. trata de que vamos a reconciliarnos con aquel que nos disparó directamente, el actor material, o con aquellos que por supuesto han hecho de Venezuela el país, digamos, la tragedia del país que vivimos hoy en día. No se trata de eso, se trata de que cuando estemos en Venezuela, bueno, vamos a tener que trabajar digamos, con todos los que estuvieron antes y después. Podrás imaginarte tú, Bueno, pero es que es un proceso verdadero de perdón que hay que de lograr verdad, y fíjate, en el país. O sea, imagínate tú como periodista tener que regresar a un país y de repente verte con los periodistas que no se fueron y tú querer, bueno, un espacio también otra vez en el periodismo venezolano y decir, bueno, pero serio, tú no estuviste aquí, ¿dónde estuviste tú? No, no se trata de eso, se trata de que cuando estemos todos aquí, estemos todos, ¿sabes? Mira, no importa por qué te fuiste, aquí eres bien recibido y todos somos venezolanos, ¿entiendes? Porque si no, vamos a estar en un país donde, bueno, nunca vamos a poder construir un país sobre el odio y la venganza, es lo que quiero decir. Va a ser muy difícil. No hay país que pueda avanzar sobre esos sí, preceptos. sí. Entonces, lo que sí necesitamos, por supuesto, es obtener verdad, justicia, ¿verdad? Tener al final un proceso donde, bueno, mira, los que tengan que pagar por los crímenes que cometieron, pagarán. Por eso es que esos crímenes no prescriben. Son difíciles de llevar a la justicia. Sí, son difíciles. Lo que tenemos que nosotros es avanzar como sociedad para poder, bueno, reconstruir un país que todos queremos y amamos, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. De nuevo, tú bien lo dices, personas que hicieron el máximo sacrificio hoy en día están trabajando, como la madre de Geraldine, Rosa Orozco, fundó una organización que se llama Justicia, Encuentro y Perdón. O sea, estamos hablando mira, algunos dicen, bueno, pero es que yo no puedo perdonar. Bueno, pero ¿cuánto has sufrido tú? Hay gente que ha sufrido mucho también y han logrado perdonar. No se trata que perdonar no se trata de que no vayas a obtener justicia, de que el victimario no sea castigado. No, el perdón es una prerrogativa de la víctima, no del victimario. El victimario no se beneficia en lo absoluto del perdón de la víctima. El que se beneficia es la víctima. Si la víctima no perdona, no puede avanzar y progresar en su vida. Y de eso se trata de alguna manera el tema de la reconciliación también. Es mirar esa memoria triste pasada con otros ojos. Sucedió, sí, sucedió. No lo voy a olvidar, no lo vamos a olvidar. De eso se trata, de la no repetición de la memoria histórica, de reconocer lo que sucedió. Y por eso tantos países hacen monumentos
a esa memoria histórica de lo que sucedió y lo que no quiere que se repita. Eso mismo justamente para no llegar otra vez a este punto donde se pierden vidas humanas y bueno, se destruye un país por una división que nunca debió suceder. Así es. Comentan aquí, debemos enfocarnos en perdonarnos primero, dice Mary, pues de una u otra manera tenemos nuestra cuota de responsabilidad en todo este asunto. Lo que sea, se debe hacer en paz. Bueno, pero es como tú comentabas, Luis, creo que forma parte de un proceso de cada quien. El perdón tiene que cada quien hacer en cada ser humano, ¿no? Y no todos lo manejan de la misma manera. El perdón es de uno, el perdón es para darlo, no para recibirlo. El victimario lo recibe, pero el perdón, el beneficio del perdón es para el que lo da, no para el que lo recibe ulteriormente. Así es. Luis, qué placer haber conversado contigo. Gracias, de verdad. Luis Cedeño. De acuerdo, Sergio. Pueden seguir esta cuenta y, por supuesto, sobre todo, conocer acerca de todo el trabajo que realizan ellos en pro de la justicia transicional en Venezuela. Y bueno, y de qué manera se está haciendo también para, como comentaba él hace rato, de lograr pues, permear las universidades, las instituciones educativas con el tema de la justicia transicional. Un fuerte abrazo, Luis, y gracias, ¿sí? Gracias, Sergio. Gracias por tu tiempo y tu entrevista. Muy buenas noches. Dale. Bien, amigas, amigos, el amigo Luis Cedeño con quien conversamos, sé que de pronto, pues muchas preguntas o comentarios que hicieron ustedes están allí, quedaron allí, de pronto no los pueden hacer todos, no los pueden comentar todos, pero bueno, pero interesante, ¿no? Al final, oye, Esther, ahí yo difiero de ti, o sea, ojo, hay muchas cosas con las cuales estoy de acuerdo con Luis y otras no, pero cada quien tiene su punto de vista y su percepción. Pero con el comentario que estás haciendo aquí, que dices que el que perdona es Dios, sí, Dios perdona, pero también nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Yo creo que tenemos, pues, de alguna forma, buscar la manera también de buscar ese perdón. O sea, nosotros también tenemos que perdonar. Ojo, yo estoy hablando exactamente de los temas, de estos temas álgidos, ¿no? En cualquier circunstancia de tu vida. Lee el último mío, a ver, Rubén, si te consigo por aquí, porque al chavismo hay que hacerle un monumento en el centro del Guaire, dice aquí Rubén, preferiblemente en la peor zona del mismo. Bueno, tu punto de vista puede ser para muchos coincidente, es decir, creo que muchos pueden coincidir con tu apreciación, amigo Rubén Ariel. Bueno, mi gente, me despido. Gracias por conectarse. Los que no se perdonan se enferman y no entienden por qué a ellos. Qué interesante esto que comenta la gente de Centro Activo. Nosotros disculpamos y vivimos en paz. Bueno, disculpar es también perdonar, ¿no? Yo pido perdón y tengo que perdonar a veces también cuando alguien me hace algún daño, ¿no? Bueno, aquí quizás podemos entrar en temas de conceptos, pero así lo veo. Ahora, no sé si realmente lo que hablaba con Luis, o sea, yo lo que veo es que es un proceso largo y que cada quien tiene que manejarlo a su manera. Y a ver, no sé si en Venezuela se vaya a dar una transición. Me llama la atención que Luis asegura que va a haber una transición. Pero no podemos afirmar pues, que es rápida, digamos, lenta o muy larga, ¿no? La verdad es que no sabemos qué puede ocurrir allí. Bueno, perdóname por no estar, no te perdono, no te preocupes, Iraima, por Dios, cada quien, no tienes que estar conectada siempre, gracias más bien por estar allí. Vamos a ver si el Coqui pide perdón, dice Dimas. Sí, el hombre, esa gente hace de las suyas. Me despido. Gracias por conectarse, mi gente. A nombre de Rolando Vázquez, Abriendo Fronteras, recuerden que para cualquier contacto con Rolando, pueden conectarse con su cuenta en Instagram, que es @Rolando Vázquez Low, o también a través de su contacto telefónico, que es el 305-423-0404, 305-423-0404. Dice por aquí, debemos tener fe, sí, la fe yo no la pierdo ni la esperanza tampoco, bajo ningún concepto. Déjenme decirle, a pesar de tantas cosas, uno ha pasado muchas cosas, pero yo
no pierdo la fe ni la esperanza. A nombre de mis amigos de Endless Smiles, para que sonrías sin límites, recuerden que los amigos de Endless Smiles en nuestro centro odontológico aquí en la ciudad de Doral, para aquellos que están aquí y quieran tener algún tratamiento particular para su dentadura, pues ya saben que cuentan con Endless Smiles. Muy fácil de seguirlos, @endless.smiles.co. Y por supuesto, Pati Cocina, para que comas del más allá, @Pati Cocina. Y paticocina.com es su tienda en internet. Tengan todos una excelente noche. Gracias por estar aquí y los espero mañana. Me voy con este mensaje. A ver si, bueno, dice aquí, bueno es Dios, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Nahum 1:7. Tengan todos una feliz noche, los espero mañana, ¿ok? Gracias por conectarse. Chao, se les quiere.